Hola, soy Hassan Nazar y esto es Zoom a la noticia en NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. Hoy haremos zoom al terror que parece no abandonar Rusia y a sus provincias en el Cáucaso. Dos carros bombas sembraron el pánico en la ciudad de Kislyar, en la región rusa de Dagestán, matando a 13 personas, la mayoría de ellos policías. Las autoridades desde Moscú señalaron que los responsables serían rebeldes chechenos del Cáucaso Norte, los mismos que ya asumieron la autoría de los atentados en el metro de Moscú hace 2 días. Desde el Kremlin, el primer ministro Vladimir Putin dijo que los terroristas serán eliminados, mientras que desde Chechenia, Doku Umarov, el líder rebelde del Cáucaso Norte, ha dicho que la violencia llegará a Rusia y a sus ciudades en represalias a las masacres cometidas por el ejército ruso contra los chechenos. ¿Caerá Rusia bajo la amenaza terrorista o Moscú dará fin a esta oleada de terror? Hoy zoom a la escalada de violencia en Rusia. Y también zoom a Haití, que después de promesas y promesas, al parecer pronto verá su dinero para la reconstrucción. La comunidad internacional reunida en la sede de Naciones Unidas en Nueva York se comprometió a dar 5.300 millones de dólares durante los próximos 2 años para reconstruir este país luego del terremoto que lo destruyó. El presidente haitiano René Préval agradeció y dijo que tendrán que utilizar los recursos de manera adecuada y responsable. Algunos expertos critican que tan bueno es dejar todo este dinero en manos de los propios haitianos con tantas denuncias de corrupción. ¿Y qué tan rápido serán entregados los 5.300 millones de dólares después de esta conferencia? Luego de que muchos países donantes hayan prometido dar, pero muy pocos hayan girado los montos acordados. Esta noche aquí en Zoom a la noticia. Zoom a la noticia. Para debatir estos temas se encuentran hoy en estudio con nosotros Luis Alberto Villamarín y Leonardo Reales. Bienvenidos, señores, a Zoom a la noticia. Les recordamos también a todos nuestros televidentes que pueden ingresar a la página web de nuestro canal www.ntn24.com y votar por nuestra pregunta del día. La comunidad internacional dará 5.300 millones de dólares para la reconstrucción de Haití durante los próximos 2 años. ¿Cree usted que estos recursos deben ser manejados por A, el gobierno haitiano, B, las Naciones Unidas, C, ninguno de los anteriores? Voten, también escríbanos sus opiniones y comentarios a nuestro correo electrónico zoom@ntn24.com y de paso síganos en Twitter, búsquenos como NTN24 Zoom. Dagestán es una república en el Cáucaso que pertenece a la Federación Rusa. Hoy esta nación sintió todo el peso del terror cuando 2 carros bombas estallaron en la ciudad de Kislyar, asesinando a 13 personas e hiriendo a más de 30. Al igual que en Moscú, habrían sido realizados por atacantes suicidas y ordenados por los rebeldes chechenos, quienes ya aceptaron la autoría de los ataques en el metro de Moscú, al tiempo que afirmaron que vendrán muchos más. El terror se toma el Cáucaso ruso. En menos de 2 días, un nuevo ataque terrorista propiciado por insurgentes chechenos agita la tranquilidad rusa. 2 atentados suicidas ocurridos en el centro de la ciudad de Kislyar, en la República Norcaucásica de Dagestán, ha dejado como resultado más de 10 personas muertas, de los cuales 9 eran policías. La primera bomba estalló en las inmediaciones de la oficina del Ministerio del Interior y de la Agencia Rusa de Seguridad, cerca a la frontera con Chechenia. Minutos más tarde explotó la segunda carga, la cual acabó con la vida del jefe de la policía de la localidad de Kislyar. Estos ataques, que han sido asumidos por los rebeldes chechenos en cabeza de su líder, Doku Umarov, se han propiciado, según los subversivos, en represalia por los crímenes que habría cometido Rusia contra ellos a principio de este año, al asesinar a campesinos chechenos. Una sentencia que podría marcar el inicio de una nueva guerra por el Cáucaso, en la cual Umarov ha anunciado que estas acciones seguirán y se extenderán a las ciudades rusas. El autoproclamado Emir del Cáucaso se unió a este movimiento en la década de los 90 y desde esa época ha buscado la separación de Dagestán,
Chechenia, Ingusetia, Osetia, la estepa de Nopay y una combinación de áreas en el norte de las montañas caucásicas de la Federación Rusa. Según analistas, esta oleada terrorista podría venir acompañada de una posible alianza de los grupos insurgentes chechenos con radicales islámicos. En algunas páginas web, simpatizantes de Al Qaeda ya se han expresado favorablemente al respecto de estos atentados. Tras estos actos de terror, el presidente Dmitry Medvedev ha manifestado que buscará todos los mecanismos legales para intensificar la lucha contra el terrorismo. Ha suscrito un decreto que permitirá la creación de un sistema de seguridad de la población en los medios de transporte público. Además, el primer ministro ruso Vladimir Putin ha afirmado que no descansará hasta sacar de las cloacas a los responsables de los atentados en su país y que los eliminará. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por invitarme a su programa. Un placer. Bueno, se complica la situación en el Cáucaso y específicamente en Rusia. Estos ya son los segundos atentados en menos de 3 días. ¿Cómo ve usted la situación que está ocurriendo en esta parte del mundo? Pues era de esperarse, porque desde que se inició, o mejor, desde que se cayó el muro de Berlín, que la parte del Cáucaso quedaron divididas en 7 repúblicas de la Federación Rusa y 2 independientes, que son Armenia y Georgia, los grupos separatistas chechenos han venido buscando su independencia. Amén que la lograron al principio de los años 90, pero luego la violencia, la represión rusa los forzó a aceptar el gobierno ruso, inclusive el que tienen ahora, Kadyrov. Pero ellos no han cedido en su empeño. El grupo de las viudas negras, que son las mujeres, como usted sabe, unas mujeres esposas de los mujahedín, de los guerreros islámicos, están empeñadas en recuperar la soberanía para este país. Además, están manejando una teoría muy importante que es nada de ocupación de tropas militares extranjeras en su territorio, sumado a que las tropas chechenas están del lado ruso. Entonces, era de esperarse eso y, como usted lo notaba ahora al comenzar el programa, el jefe checheno ya anunció que lo que viene es una escalada terrorista muy grande y hay otro ingrediente importante, es que Al Qaeda está alimentando esto. No es una suposición, es una realidad. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, ¿usted comparte esa opinión de que Al Qaeda está detrás de estos ataques, teniendo en cuenta que sí, que efectivamente ya Doku Umarov, quien es el líder de este grupo rebelde checheno, evidentemente islámico, pues ha declarado que tiene la autoría de estos atentados, no solamente en Moscú, sino de estos también? Sí, el tema de Al Qaeda sigue siendo, yo creo que especulación. Me parece que detrás de eso hay una estrategia política un poco también del gobierno ruso. Todo el mundo está contra Al Qaeda y si uno logra, digamos, unos aliados en esta lucha contra el terrorismo en la parte del Cáucaso que es tan sensible, estamos hablando de Estados Unidos y naciones occidentales, pues fácilmente o aparentemente va a ganar la guerra. Pero todavía no está, digamos, demostrado y por supuesto uno busca el extremismo musulmán siempre que ocurren atentados terroristas en cualquier parte del mundo, ¿no? Por supuesto. Quiero que invitemos a este debate también a Julián Schlinderman, es escritor y analista político internacional. Julián, como siempre, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Al contrario, Hassan, el placer es mío. Julián, ¿cómo ve usted estos atentados? ¿Terror en Rusia? ¿Es predecible? ¿Era predecible estos ataques rebeldes chechenos? Sí, bueno, era predecible en el sentido de que ya existía el precedente. Hay una disputa muy fiera entre el ejército ruso y el pueblo ruso en general y los rebeldes chechenos musulmanes, donde detrás de un contexto de búsqueda de independencia, pero que hay mucho más allá de eso, porque el propio líder rebelde checheno habló no solo de una autonomía o una independencia para Chechenia, sino de crear un emirato regional islámico, lo cual esto no sorprende que haya motivado el entusiasmo de Al Qaeda, que ve en sus hermanos musulmanes chechenos una especie de aliados o vanguardia en la lucha anti-occidental en general. O sea que en este sentido, basándonos en lo que había sucedido, salvo estos años de relativa calma, sumados a un momento internacional sumamente convulsionado en las relaciones del Islam y Occidente, creo que esto era esperable. Julián, mirando el contexto internacional y leyendo también sus escritos y sus declaraciones en otros medios, ¿usted considera que los musulmanes le han declarado la guerra a Occidente? No los musulmanes, pero sí los musulmanes fanatizados, es decir, lo que se denomina el islamismo
o el Islam radical. Desde ese lado es claro, y no lo digo yo, basta leer las fatuas y los pronunciamientos de Osama Bin Laden y en general las agrupaciones musulmanas radicalizadas para comprobar que este efectivamente es el caso. Inclusive cuando se han alegado distintas razones, tales como ser la presencia norteamericana en Arabia Saudita o posteriormente en Irak o en Afganistán, o la llamada ocupación israelí de Palestina o lo que fuere, resulta claro que donde sea que haya agrupaciones islámicas radicalizadas, políticamente motivadas y religiosamente inspiradas en una cierta lectura del Corán, hay confrontación en un montón de partes del globo. En Rusia, que involucra a comunidades musulmanas extremistas me refiero, Rusia, China, Israel, la India, Estados Unidos, comunidades cristianas por todo el Medio Oriente que sufren constantemente el embate o el embiste de estos grupos. Julián, permítame invitarlo a que se quede con nosotros en el debate. Vamos a debatir varios puntos. Quiero que hagamos contacto también con Juan David Escobar, es director del Centro de Pensamiento Estratégico de la Universidad EAFID. Juan David, bienvenido a Suma la Noticia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Hassan, y gracias por la invitación. Juan David, para que abordemos también el tema del debate frente a lo que le preguntaba Julián, ¿usted cree que esto es una guerra declarada de los musulmanes o de los islámicos radicales contra Occidente? Yo creo que la aclaración que se hizo anteriormente es la más pertinente. No se puede juzgar al Islam por los radicales islámicos, ni tampoco pensar que el Islam es un bloque homogéneo. Ese famoso choque de civilizaciones fue mal planteado en el sentido de que es una teoría homogenizante y no hay nada más partido que el Islam. Entonces no podemos decir que es que hay una lucha de Occidente con el Islam, porque si no Estados Unidos no tendría relaciones amistosas con Egipto o con Arabia Saudita o con Jordania o otros países del mundo árabe. Entonces es simplemente unas versiones particulares del Islam, extremistas islámicos, los que consideran que Occidente es su enemigo porque tienen una versión particular del Islam, y esos son realmente los peligrosos, los extremistas, que son peligrosos en cualquier parte, extremistas cristianos o islámicos. Finalmente esos son los que son peligrosos y esos son los que hay que tener en cuenta, y no se puede juzgar a todo el Islam por eso. Luis Alberto, enfoquémoslo también desde el otro punto de vista. Indudablemente el Cáucaso, y lo hemos debatido acá en Suma la Noticia, es una zona estratégica vital. Es un paso entre Europa y Asia, es una zona vital para hidrocarburos, es un tapón que une a Asia con el otro continente. Tiene los dos océanos al lado también. Acá hay una zona estratégica, hay comunidades étnicas, más de 30 millones de personas viven en esta área. Y no podemos negar tampoco la manera como el gobierno ruso ha intervenido militarmente en Chechenia, ha destruido, acabado con Grozny. Tienen razón de ser estos grupos rebeldes islámicos, no sencillamente son revoltosos, sino también tienen una justificación frente a su etnia. Claro, lo que pasa es que allí son 60 etnias más o menos identificadas y hablan aproximadamente 100 lenguas en toda esta región del Cáucaso, especialmente en el Cáucaso Norte. Entonces, como usted lo planteaba, geopolíticamente tiene unas connotaciones estratégicas y unas líneas de comunicación de Oriente con Occidente. Dijéramos que es un punto donde se articula Oriente con Occidente allí en este sector. Hay un interés grande de Rusia por los hidrocarburos y por controlar toda esta región, porque dentro del pensamiento de los líderes de la antigua Unión Soviética todavía persiste la idea de seguir siendo potencia, no solamente en lo económico y lo militar, sino en lo territorial, y tener el control de estas zonas. Además, porque los islámicos constituyen un problema para los Estados Unidos, Rusia ha recurrido a utilizar, achacarle todo a Al Qaeda o a los extremistas o fundamentalistas islámicos. Pero desde el punto de vista de independencia, o sea, estos rebeldes que no son islámicos, sino que quieren su independencia de Chechenia, tienen absolutamente toda la razón, y inclusive en el New York Times, en el editorial de ayer, se plantea que el señor Putin está buscando es fortalecer su autoritarismo y tener mucho más manejado al presidente, como lo nombra usted ahora. Julián, abordemos también un tema fundamental. Es paradójico, y creo que en eso la comunidad internacional lo ve de esa forma, que justamente el primer ministro Vladimir Putin salga a dar estas declaraciones tan fuertes de arremetida contra estos grupos chechenos, cuando él mismo, en cabeza de su gobierno, patrocinan a Irán. ¿Cómo ve usted esa posición? Bueno, es un señalamiento muy correcto, Hassan, porque de hecho hay una incongruencia en la política interna y externa de Vladimir Putin.
en tanto que él tiene estrechísimos vínculos con Irán, que es una república islámica teocrática, patrocinadora de terrorismo y de fervor religioso islamista radical, cuya combinación está golpeando a Moscú y Daguestán y en otras partes que Rusia clama como territorio soberano. En este sentido, es una de esas paradojas donde a veces los líderes internacionales, en un hiperrealismo que llevan adelante, se encuentran con estas incoherencias. En un sentido muy desagradable y muy trágico, Vladimir Putin está experimentando en su propio suelo los resultados de una política que él de alguna manera viene mirando con el ojo hacia el otro lado, pero que tarde o temprano llega a la propia casa. Leonardo, ahí está justamente esa disyuntiva. Si vemos en el panorama del terrorismo internacional, por eso es que es importante que se divida, porque no hay islámicos buenos y islámicos malos, islámicos radicales buenos, islámicos radicales malos. Mientras Irán es una amenaza para Gran Bretaña, para Francia, para los Estados Unidos, y aplican y buscan esas sanciones internacionales que Rusia no quiere dar, ahora Rusia sí está enfrentado con otros islámicos que estos son perversos. Entonces, ¿cómo se maneja esa dualidad? ¿No son entonces el mismo bloque? Bueno, lo importante es resaltar que en efecto no todos los musulmanes son iguales. Eso es muy importante porque se tiende a demonizar al pueblo musulmán como pueblo y no todos son iguales. En ese sentido también, en efecto, no es un bloque homogéneo. Hay múltiples facciones, hay unos más radicales y más extremistas que otros y por supuesto esos son los que tienden a desestabilizar estos países que siempre históricamente, digamos, han estado en guerra de alguna manera, en términos políticos y religiosos, ¿no? Porque hay múltiples etnias que no se han puesto de acuerdo en cuanto al opresor, que en este caso es la ex Unión Soviética, en este caso Rusia. Eso es lo que le quería preguntar justamente. ¿Usted cree que el opresor en este caso es Rusia? ¿No es Rusia el opresor en Chechenia? Sí, en este caso sí, y ellos también, como todos los pueblos, tienen derecho a su independencia y demás. Las tácticas o las acciones terroristas no estoy de acuerdo con ellas y por supuesto solo generan más terror y más odio. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Putin. Seguramente va a venir una serie de acciones que van a ser peores, digamos, en términos de terror, sembrar terror contra los terroristas. Y eso va a generar un ciclo de violencia impresionante en la región. Juan David, abordemos ese tema. ¿Usted cree que es Rusia justamente el opresor en este conflicto? Lo que pasa es que hay que entender que la tensión existe desde la expansión de la Unión Soviética. Esas son zonas que estuvieron, como muchos otros grupos y nacionalidades y grupos étnicos, dentro del marco de la Unión Soviética, que estuvieron viviendo juntos, digamos que a la brava, porque la Unión Soviética imponía las condiciones y sus ideales estaban sometidos a los intereses de la Unión Soviética. Una vez la Unión Soviética colapsa, esas regiones y grupos humanos piensan que es el momento de establecer sus alternativas y sus pretensiones y empiezan a luchar obviamente en un espacio con mayor facilidad que el que anterior de la Unión Soviética. La llegada de Putin lo que está explicando es un intento de recuperar algunas zonas de influencia de la Unión Soviética y él otra vez por la fuerza va a intentar sostener estas regiones que geopolíticamente son importantes, el norte del Cáucaso, por la influencia de los Estados Unidos en Azerbaiyán y en Georgia, y entonces Putin va a usar todos los métodos que sabe usar. Él es un exagente de la KGB y no es una mansa paloma y sabe usar los métodos santos y los no santos, o sea que va a utilizar la presión y la fuerza y los grupos terroristas en virtud de su debilidad van a usar también la fuerza. Quiero que veamos ahora qué dijo el primer ministro Vladimir Putin sobre la escalada terrorista en su país. Como ustedes saben, el ataque de Moscú fue terrible y sus consecuencias son atroces. Confío en que los cuerpos de seguridad no escatimarán esfuerzos para perseguir y castigar a los delincuentes. Los terroristas serán destruidos. Los terroristas serán destruidos. Esa frase parece que la estuviera diciendo el presidente Bush después de los ataques del 11 de septiembre. ¿Eso no le parece similar? Pues lo que pasa es que Putin está buscando aferrarse en el poder, distinto a lo que tenía Bush, porque tenía que hacer una guerra para justificar la acción de respuesta a lo de las Torres Gemelas. Pero en este caso el señor Putin lo que está buscando es perpetuarse en el poder muy al estilo soviético, como lo notaba el profesor de Medellín. Por el otro lado, hay un punto importante, es que el grupo musulmán más grande en Irán son los chiitas. Y si uno mira la composición religiosa de estos musulmanes que hay en el Cáucaso, hay chiitas, hay sunitas y otras líneas menores. Entonces, la posición de Putin frente a Irán es más por hacerle daño a los Estados Unidos, que es su enemigo
fundamental. Bueno, y también por el tema de los recursos naturales y el petróleo que le vende a Rusia, que es bien importante. Quiero que hagamos una pausa y ya vendremos con más sobre este debate de la actual escalada terrorista en Rusia por parte de los rebeldes chechenos. Ya volvemos aquí en Zoom a la noticia. Estamos presentando Zoom a la noticia por NTN 24. Veamos el video del líder rebelde checheno Doku Umarov, donde asume la responsabilidad de los atentados en el metro de Moscú. Estas operaciones fueron llevadas a cabo bajo mi mando y advierto que no serán las últimas. Me gustaría hacer hincapié específicamente sobre el por qué estas dos operaciones se llevaron a cabo. Como todos sabemos, el 11 de febrero de 2010, las fuerzas de seguridad rusas llevaron operativos en contra de ciudadanos pacíficos en la provincia de Arshti. Julián, quiero que abordemos un tema también muy importante, y es esa postura justamente de los motivos. ¿Usted considera que estos ataques terroristas no son motivos, son excusas? Explíquenos, por favor, esa percepción. Sí, si bien es cierto que el ejército ruso ha cometido excesos bestiales y muy serias violaciones a los derechos humanos en su campaña de represión de la rebelión chechena, no es menos cierto que desde la óptica imperial universal, y estas palabras las uso con cuidado, que propaga el líder checheno en materia de hablar de califatos y emiratos y de control de supremacía musulmana por sobre Occidente y en este caso de Rusia, resulta claro que estas son excusas más que motivos. No cabe duda que hay una indignación islámica chechena con la presencia rusa en un territorio que ellos claman como independiente y soberano, pero este mismo problema lo vemos replicado en un montón de lugares donde hay comunidades islámicas radicalizadas en oposición a otros gobiernos o entidades, sea con judíos en Israel o con norteamericanos en cualquier parte del mundo o con budistas en Afganistán y en otras partes, con chinos en la China, con los hindúes en la India. Es decir, el fenómeno es global y debe entenderse desde ese lado. Por eso yo hablo más de excusas que de motivaciones, porque en última instancia, cuando uno presta atención a la retórica islamista radical, no hablan de Irak sino de Mesopotamia, no hablan de Israel sino de Palestina, no hablan de España sino de Andalucía. Es decir, la óptica es de reconquista de tierras que consideran usurpadas por infieles. Juan David, hay un tema bien importante para debatir. ¿Usted considera que las tropas en Afganistán no son un motivo, que son una excusa? ¿Usted considera que los asentamientos que construye Israel, por ejemplo, en territorio de Cisjordania, en Palestina, son una excusa, no son un motivo? ¿O que los más de 1 millón de muertos civiles que ha ocasionado la invasión de los Estados Unidos a Irak son una excusa y no un motivo? Pues yo no quisiera quedar atrapado en sus dos opciones, porque me parece que lo que hay que analizar es que cada quien tiene objetivos. Uno no podría decir que las pretensiones de los pueblos son inválidas o no. Lo que tendríamos que estar juzgando son los métodos. Entonces, si los Estados Unidos tienen unos objetivos en Irak, yo no soy nadie, ni nadie tampoco está posibilitado para decir que es bueno o malo. Eso cada quien lo decidirá. Lo que hay que entender es cómo son las dinámicas y obviamente desde el punto de vista de cada quien se puede calificar como excusa o como otra cosa, pero yo creo que lo interesante es que entendamos cuáles son los objetivos de cada quien y entendamos por qué se dan las dinámicas que se están dando y no decir si son excusas o no, porque creo que no nos ayuda y al público tampoco. Leonardo, pero sí hay que abordarlo en cierta temática para diferenciarlo, y si no lo ponemos desde el lado de vista de los norteamericanos, hablemos por ejemplo de un ejemplo particular que pone Julián, el caso por ejemplo de Israel. Si Israel bombardea Gaza inmediatamente, o el gobierno ruso bombardea Grozny, es un ataque de Estado, pero no se considera un ataque terrorista. Si mueren 1.300 palestinos en una oleada de ataques durante 10 días, no se considera terrorismo. Pero si hay un ataque suicida a un tren y mueren 30 civiles, y es un grupo islámico radical, inmediatamente es terrorismo. Entonces hay que manejar los dos esquemas, porque me parece muy importante debatir lo que es una excusa de un motivo. ¿Usted cómo lo analiza? No, en algunos casos puede haber, digamos, pretextos para unas acciones terroristas, pero sin duda las acciones del gobierno ruso, por ejemplo, y recuerdo mucho el tema de los gases, cuando gasearon, básicamente aniquilaron
a esta población con una acción terrorista peor que la que utilizan incluso estas personas extremistas. Entonces, ahí hay terrorismo, sin duda. Si en términos políticos no se le quiere llamar así por una cuestión, digamos, de semántica, está bien, pero sin duda es una acción terrorista incluso peor que la que utilizan, digamos, estos radicales. Entonces creo que hay que ser como sincero y honesto con el manejo de esta información, ¿no? Digamos, y del tema, porque sí hay terrorismo de Estado. Luis Alberto. Pues respecto a lo que usted plantea de Israel, es que es una situación completamente diferente, porque los casos que han ocurrido últimamente, siempre ha habido primero la agresión palestina desde la Franja de Gaza o desde la zona occidental, la Franja Occidental, hacia Israel, hacia los kibbutz, y entonces viene la respuesta del Estado de Israel que es a veces exagerada. Pero, ¿Usted comparte esa opinión? No, estoy de acuerdo. Ellos a veces bombardean niños inocentes, civiles que no tienen nada que ver con el conflicto. Pero igual los palestinos van y les colocan la bomba en el tren. Pero pongámonos el tema de Rusia, que estamos discutiendo Rusia. Quiero que volvamos con Julián. Julián, frente a la temática de lo que está sucediendo, para que empecemos también a concluir, ¿usted cree que el terrorismo, como se está viviendo en este caso en Chechenia, en el Cáucaso, es un terrorismo unificado, es el mismo terrorismo que están viviendo los Estados Unidos en Afganistán, o es un caso totalmente aislado, es el propio terrorismo ruso y el gobierno ruso el que tiene que combatirlo por separado? Bueno, yo creo que por supuesto que hay una especificidad de la circunstancia específica y de la historia de Chechenia y de la Federación Rusa o la Unión Soviética o Rusia actual, pero más allá de esa coyuntura singular que es particular, definitivamente podemos enmarcar lo que está sucediendo en el contexto del denominado choque de civilizaciones, por los motivos que expliqué antes, que no viene a caso aquí repetir. Pero creo que es muy importante entender algo. Cuando un líder musulmán radical esté en Chechenia o en Arabia Saudita o en Ramallah o donde fuere, él clama que busca por la creación de un emirato panislámico en una región que está siendo gobernada por otra nación que no es musulmana. Hay que comprender que aquí hay algo más que un reclamo independentista normal, de los que, por ejemplo, más normal en el sentido de que más usualmente estamos acostumbrados a oír, que puede ser de otras etnias o grupos. Pero Hassan, me quisiera tomar un segundo nomás para presentar una observación respecto a lo que escuché que recién había sido dicho. El asunto del terrorismo no es un tema de subjetividades. No es que quien yo considero un luchador por la libertad para otro es un terrorista y entonces la subjetividad singular nos va a dejar en un vacío conceptual total. Más bien existen definiciones académicas convencionales de qué es terrorismo, y una muy clásica y que creo que es inobjetable plantea 3 o 4 puntos elementales, que son: si el objetivo deliberado de quien comete el acto es atacar civiles indefensos con una finalidad política donde el factor atrocidad es muy elevado y procura asustar a toda una sociedad detrás de esto, este es un acto de terror. Lo más crucial de esto es que se quiera de manera deliberada e intencional atacar a civiles. Por esto es que, aun cuando los rusos cometan excesos atroces, que son profundamente condenables y que de hecho fueron sancionados por ello, resulta claro que hay que hacer una distinción entre un líder checheno que abiertamente clama por la destrucción de civiles en subterráneos versus soldados luchando contra civiles que cometen excesos e incluso atrocidades contra población civil aledaña. Esto no lo digo para justificar la conducta rusa, sino para marcar una diferencia que conceptualmente es necesaria. Por supuesto, y gracias Julián Schlimberman por habernos acompañado. Como siempre, es un verdadero placer que esté con nosotros aquí en Suma la Noticia. Al contrario, Hassan, el placer es mío, gracias. Bueno, señores, los dejo continuar con esa discusión. No, pues la discusión está abierta y el tema es muy concreto. Terrorista es terrorista, lo dijo el profesor de la Argentina. El terrorista comete un acto contra la población civil. Lo que hace un Estado como Israel, y en este caso Rusia, que se excedió y ha cometido ya unas barbaridades más por la mentalidad de Putin, es otra cosa. Pero un acto terrorista como el que hace un grupo como Hamas, como Hezbollah, y que hacen las FARC en Colombia, es terrorista, y eso no se puede disfrazar como una causa. No, indudablemente, y nadie quiere defender al terrorismo. Lo que sí hay que marcar es la pauta en la discusión de, por ejemplo, cómo se han comportado estos gobiernos, porque las muertes que han habido en Grozny, en la capital de Chechenia, han sido civiles. Las muertes que han habido, por ejemplo, en Gaza, han sido civiles. Cuando hablamos de esos números no estamos hablando de tropas, estamos hablando de niños, mujeres, ancianos, y en ese sentido también existe el terrorismo de Estado. Ahora, yo creo que abordemos el tema, Leonardo, enfocándonos en la discusión del terrorismo a nivel global. ¿Usted cree que esto es una lucha que se está viviendo a nivel de los Estados Unidos,
de la Comunidad Europea, Rusia, como un entorno que tiene que combatir todos el terrorismo, o este es un caso aislado, lo que le preguntaba a Julián? Pues hay algunos países, incluyendo Estados Unidos, que buscan de alguna manera una misma línea o promover una misma línea en la lucha contra el terrorismo. Pero sin duda hay que aclarar y hay que diferenciar y mirar los grupos por aparte, porque las tácticas y las formas y las historias son distintas en muchos casos, ¿no? Por supuesto, en esta guerra se tiende a generalizar y a demonizar, y a todos les buscan relación con Al-Qaeda, por ejemplo. Es algo evidente. Pero sin duda las acciones terroristas, y lo reitero de nuevo, actuar con terrorismo sobre el terrorismo o actuar con un terror peor, digamos, genera más odio y más violencia, y un ciclo que es realmente insuperable, ¿no? Voy con Juan David. Adelante, Juan David. Yo creo que lo que hay que entender es que hay grupos que tienen intereses particulares y muchos de ellos apelan a acciones terroristas. La conexión entre Al-Qaeda y estos grupos, no se puede decir que Al-Qaeda esté detrás, sino que está al lado. Incluso cuando los Estados Unidos intervienen en Afganistán después del 11 de septiembre, el permiso para las tropas estadounidenses para que Estados Unidos llegara y operara en Afganistán por la parte norte, llega desde Putin, y es porque Putin entiende que los guerrilleros chechenos están entrenándose en las bases de Al-Qaeda. Entonces, hay intereses que coinciden, pero establecer que hay una sola estructura terrorista, una red absoluta que coordine todo, me parece un poco exagerado. El terrorismo funciona más a una especie de red donde cada nodo participa y tiene actividades particulares, y pueden tener actividades conjuntas, pero pensar que hay una sola entidad que controle el terrorismo es un poco exagerado. Por supuesto, adelante. Es que no hay una sola entidad que controle el terrorismo, lo que hay es una cadena del terror que los articula a todos, y hay unos elementos muy concretos que articulan el terrorismo en este momento, que son el lavado de dinero, el lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas y el entrenamiento terrorista como tal. Desde que se instalaron en Afganistán los grupos de Al-Qaeda, los salafistas que vinieron desde Marruecos y organizaron esta red grande, fueron 150.000 células que se entrenaron allí y salieron por el mundo a redistribuir toda su enseñanza terrorista, y naturalmente allá había gente del Cáucaso. Y los de Afganistán venían trabajando con el opio. Sí, que por supuesto es un narcótico que financia el terrorismo de manera virtual. Nosotros seguimos avanzando, señores, hagamos una pausa y al regreso analizaremos qué pasa con los miles de millones de dólares que le prometieron a los haitianos para reconstruir su país. Regresamos a Zoom, a la noticia, y ahora vayamos con nuestra editora web de hoy, Manuela Salazar, para conocer cómo van las votaciones a nuestra pregunta del día en nuestro portal www.ntn24.com. Bienvenida, Manuela, adelante. Buenas noches, Hassan, muchas gracias, y vayamos de una vez con los resultados parciales de la pregunta del día. Recordemos cuál es. La comunidad internacional dará 5.300 millones de dólares para la reconstrucción de Haití durante los próximos 2 años. ¿Cree usted que estos recursos deben ser manejados por A, el gobierno haitiano, 12.5%, B, las Naciones Unidas, 59.38%, o C, ninguno de los anteriores, 28.13%? Esto significa que nuestros votantes se inclinan por la opción B, las Naciones Unidas. Les recuerdo, Hassan, que estos son los resultados parciales y esperamos seguir recibiendo las votaciones y los comentarios de los televidentes en nuestro correo electrónico zoom@ntn24.com, o también pueden seguirnos en Twitter buscándonos como NTN24Zoom. Eso es todo hasta el momento. Hassan, continúe usted con el siguiente tema. Hasta pronto. Gracias, Manuela. Luego del terremoto que destruyó Haití en enero de este año y que empeoró su situación de miseria y pobreza, se escucharon distintas voces promediando millonarias donaciones para que este país de una vez por todas salga adelante. Hasta el día de hoy, el gobierno de René Préval había recibido muy poco de lo prometido. Sin embargo, hoy en Nueva York se acordó al parecer que Haití verá miles de millones de dólares en los próximos 2 años. Volver a empezar. Esta parece ser la consigna de los haitianos, que representados por su presidente René Préval, llevaron a cabo una jornada de recolección de fondos en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, para la reconstrucción de este país, azotado por un terremoto el pasado 12 de enero. Y aunque la petición del dirigente haitiano a los países miembros de la organización inicialmente era de 3.900 millones de dólares, la cifra total del recaudo fue finalmente de 5.300 millones, un 30% más de lo solicitado por Préval. Inicialmente Washington
ofreció ayuda financiera a Haití por 1.150 millones de dólares durante los próximos 18 meses, y a ellos se sumaron los 1.600 millones ofrecidos por la Unión Europea, a los que se fueron sumando las demás donaciones de los participantes hasta llegar a los 5.300 millones. Esta sería la primera fase de la asistencia financiera hasta 2011 y haría parte de un plan total de 9.000 millones de dólares pactado para toda la siguiente década. Este recaudo, en el cual participarían como donantes los 134 países que participaron en el evento, se entregaría en el lapso de los siguientes 2 años, y con él se buscaría atacar las causas estructurales que causan el subdesarrollo de Haití, pues según Preval, el plan de reconstrucción iría más allá de recuperar lo que se ha perdido, mejorando el estado en el que estaba Haití antes de la tragedia natural. Sin embargo, durante la clausura de la reunión, Philip Matthew, el portavoz de la organización no gubernamental Oxfam, recordó que en 1998, cuando se produjo el huracán Mitch, también en la región centroamericana se comprometieron también 9.000 millones de dólares, de los cuales solo se materializó un tercio, denunciando que eso no podría volver a pasar. La pregunta que seguramente muchos se hacen es ¿quién debería fiscalizar el dinero recogido para el plan de reconstrucción haitiano? Haití es un país que durante décadas ha estado sumergido en el atraso y la pobreza debido a la corrupción de sus gobernantes. Es por eso que en el caso de este proyecto, los 134 países cooperantes, según la opinión de expertos, deberían ser los garantes de la buena utilización de la ayuda. Sin embargo, hay quienes opinan que esto no será suficiente, pues a esta nación caribeña siempre se le ha otorgado ayudas, que hasta el momento no han servido para nada. ¿Podrá entonces Haití salir del atraso o por el contrario se volverán a perder nuevamente los millones de ayuda de la comunidad internacional en lo que se ha denominado como una nueva oportunidad? Bueno, Juan David, 5.300 millones de dólares para reconstruir Haití. Es indudable que esta conferencia, esta reunión de bloque de países fue un éxito. La pregunta es si está el gobierno de Haití listo para manejar esta suma de dinero. ¿Cuál es su opinión? No está listo. Primero que la cantidad seguramente va a ser insuficiente porque hay datos de unos 11.5 mil millones de dólares para los 3 primeros años. Y si la plata estuviera, las condiciones no están porque eso necesita de una institucionalidad que sea capaz de garantizar que la plata se va a usar bien, que no se va a perder y que se le va a garantizar a los donantes que es posible que sigan colaborando en el caso de que se necesite. Haití no tiene la institucionalidad para manejar el dinero. Creo que los donantes no creen en el gobierno de Haití, por lo tanto hay que buscar opciones como ustedes plantean en la pregunta. Uno de los primeros riesgos y tentaciones es de tomarse las funciones del Estado y una de las opciones con Naciones Unidas, como se hizo, digamos que exitosamente en Kosovo, pero era porque no había Estado. En el caso de Haití, pues teóricamente existe Estado, aunque realmente no funcione. Yo creo que una tercera alternativa sería fundar una agencia de desarrollo que sea un puente entre los donantes y el Estado, que involucre a los dos, que tenga un periodo de tiempo establecido de duración y que sea responsable de exigirle a los donantes y al gobierno la actividad. Leonardo. Bueno, la propuesta es válida en el sentido de que en este momento realmente el gobierno haitiano no está preparado para manejar esta suma, pero no hay necesidad de crear una agencia como tal, pensaría yo. Ya las agencias de cooperación europeas, la sueca, la española, en fin, hay varias, y también la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia Canadiense de Cooperación, todas pueden de alguna manera ejercer, digamos, un control con el apoyo, por supuesto, el que sí debe tener una injerencia importante del gobierno haitiano. Digamos, es más trabajar como una especie de coalición, no tanto crear algo nuevo, sino trabajar conjuntamente para sacar adelante el país, ¿no? Luis Alberto, pero seamos también realistas, pongámonos en el plano de lo que tiene que ver la soberanía del país. El país hay que reconstruirlo, eso es una meta y es un objetivo y lo tiene clara toda la comunidad internacional. Ahora, Naciones Unidas, cuando ha mediado en Haití con la MINUSTAH, por ejemplo, ha fracasado, no ha podido ejercer control sobre el país. ¿Quién puede garantizar que una organización como la ONU pueda en este momento, digamos, manejar fondos para la reconstrucción del país? Pues que hay varios puntos antes de decidir o de pensar qué va a hacer.
lo primero es que hay que despolitizar el tema, porque resulta que si usted mira, si es por el lado de Estados Unidos, en este momento el gobierno de los Estados Unidos le interesa muchísimo que las elecciones que vienen en noviembre sean elegidos, pues naturalmente una bancada demócrata grande en el Congreso para fortalecerse. Inclusive el New York Times de ayer hablaba del show de Bill y de Hillary, refiriéndose a cómo han manejado esto. La semana pasada el presidente Obama pidió 2.100 millones de dólares al Congreso para darle a esta reconstrucción de Haití. Hoy la señora Clinton anunció 1.150 millones. Pero paralelamente a esta política que le está dando el gobierno de Estados Unidos, mire usted que Brasil ha venido encabezando de una manera muy discreta, como lo ha hecho en todos los problemas de Latinoamérica, otro manejo muy subrepticio, y ya llegaron al extremo hoy de que Cuba pidió que de lo que se diera en este momento, de esta mesa de donantes, se le dieran 700 millones para manejar la cuestión médica. El punto no es que la van a manejar, eso va a terminar en cuestión ideológica. No, pero igual Cuba es un país que ha enviado misiones médicas a Haití y ha enviado ayuda como ningún otro país latinoamericano antes del terremoto. Claro, son 778 médicos exactamente que hay allá, y antes del 2007 existían 400, porque de tiempo largo el presidente o el dictador cubano ha querido tener allí controlada la isla de Haití y ha querido meterle el comunismo a la brava como lo ha hecho en toda Latinoamérica. Entonces, en este punto hay un interés grande también político. Y por el lado del ALBA, hoy Chávez anunció que va a dar y que no va a dar, con las mismas promesas que hay siempre. Pero usted tocaba un punto muy importante al principio. Se hablaba de 1.350 millones de dólares que le han prometido a esta gente y no le han llegado sino 23. Entonces coincido con el profesor desde Medellín en su planteamiento en que esto no lo puede manejar el gobierno haitiano, tiene que ser una entidad externa, tampoco lo puede manejar esa mistura que están haciendo de Bill Clinton y el presidente Pervaz, porque lo que está buscando allí Clinton es un poco Bill Clinton en este momento, por ejemplo, no encabeza al gobierno norteamericano, es el enviado especial claro, de la ONU para Haití. Pero es que él va a ser la persona que va a representar al gobierno y va a ser como la idea de que maneje esta cuestión paralela. Y lo último de ahí es que la ONU no tiene ni poder de convicción ni tiene poder de manejo. La ONU desde la guerra de Irak quedó en un segundo plano y no ha podido ocuparse en su posicionamiento que le corresponde. Por lo menos convocatoria sí tiene. Juan David, quiero que abordemos un tema también, ya que Luis Alberto menciona Brasil. Celso Amorín, el canciller brasilero, ha dicho lo siguiente: Haití no puede vivir de la caridad. Y eso es lo que ha justamente ocurrido durante las últimas décadas. Si no puede vivir de la caridad, ¿de qué sirven entonces que se planteen políticas si realmente lo que el país necesita es una reestructuración completa? Lo que pasa es que sostener un limonero toda la vida es una mala política, tanto para el que da limosna como para el propio limonero, es no ayudarle a que progrese. Finalmente, cualquier propósito, si se quiere realmente sacar a Haití al otro lado, tiene que considerar dos factores. Primero, que se le garantice en ese plan de desarrollo a Haití las posibilidades de generar ingresos. Y la otra es que el mismo plan colabore con la creación de instituciones. Las dos cosas son básicas cuando usted aspira que un país se desarrolle. Si tiene instituciones y no tiene dinero, no hace nada, y viceversa, si tiene dinero y no tiene instituciones, no sale. Entonces, finalmente, si de verdad lo que se quiere sacar es Haití adelante, el plan tiene que ser muy completo. En un lado, que atienda las necesidades urgentes de las demandas de la población que está viviendo en condiciones terribles, pero que ese plan oriente el camino de Haití para eso, para fortalecer las instituciones y para que se generen ingresos, porque si no seguirá siendo un pantanero donde echaremos dinero y se lo tragará y nunca se resolverá el problema. Quiero que veamos también qué dijeron algunos de los asistentes a la reunión en Nueva York para discutir sobre todo este dinero para la reconstrucción de Haití. Veamos. Lo que está planteando Naciones Unidas hoy día, por ejemplo, es de parte de Naciones Unidas una especie de corporación que se va a establecer, donde el expresidente Clinton va a ser junto con el primer ministro de Haití, van a estar a cargo de este organismo para poder coordinar la ayuda. Y todo ello debemos hacerlo con una nueva arquitectura financiera e institucional que, liderada por Naciones Unidas, dé transparencia y control a este nuevo modelo de cooperación internacional.
Bueno, yo creo que va a ser, eso va a tomar tiempo, ¿no? El nacimiento de un niño toma 9 meses, pero el verdadero nacimiento de un país puede tomar un poco más largo y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Leonardo, ahí están esas declaraciones de los altos funcionarios que fueron a esta cumbre. Sí. Miremoslo también en el panorama, ya lo vimos desde el lado de los recursos, ahora miremoslo desde el lado de la política. ¿Usted cree que Haití sí tiene la capacidad de autogobernarse? En este momento quizás no, aparte de que quedó devastado, es cierto que ha habido casos de corrupción extrema y eso obviamente impide cualquier plan de desarrollo a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Pero también yo quiero hacer énfasis en algo que nadie habla y es que hay varios países de América Latina que tienen una deuda histórica con Haití, especialmente Colombia, Venezuela, Panamá pertenecía a Colombia en ese momento, Ecuador, Bolivia y Perú. Haití dotó de armas en el marco de la estrategia militar al precursor Bolívar y así también apoyó la guerra y ganaron la guerra en el marco, digamos, del proceso independentista. O sea, el primer país de la región en ganar la primera república independiente, de hecho, de América Latina y el Caribe, y después de Estados Unidos la primera en las Américas. Y el único caso en el mundo exitoso, o el primero, de una rebelión de personas esclavizadas que fue exitosa. Entonces hubo un modelo a seguir en ese momento en Haití, después por múltiples factores cayó y terminó siendo el país más pobre de la región, de hecho, pero esa deuda no se puede olvidar en un caso como este, donde también pues, se recuerda el tema de la limosna, pero de alguna manera en esa época otras personas y líderes de la región fueron a pedir ayuda y de alguna manera limosna a Haití. Alberto, usted mencionó un tema muy interesante, tiene que ver con la politización del tema. Hablemoslo no desde el punto de vista de los Estados Unidos, la Comunidad Europea, sino miremoslo desde América Latina, UNASUR, por ejemplo, los bloques latinoamericanos que están tan polarizados. ¿Usted cree que el presidente Chávez, por ejemplo, el grupo del ALBA, tiene intereses de que esa reconstrucción no se lleve a cabo, por ejemplo? Es que él tiene el interés de meter el comunismo allá a la brava. Él, más que reconstruyan o no reconstruyan, le pasa como a las FARC aquí en Colombia, lo que menos les importa es la reforma agraria. Ellos lo que les interesa es meter el comunismo a la brava. Hoy, precisamente, una declaración del grupo del ALBA, al terminar la cumbre, en la que plantearon que ellos seguirán con el proyecto que traían y hablan de una inversión grande que han hecho en educación. ¿Pero qué tipo de educación? Pues educación marxista. Hablan en la continuidad de los médicos en las zonas deprimidas de Cuba, de Haití, y hablan de la continuidad de integrar a Haití dentro del marco del concepto del ALBA, de UNASUR, del Grupo de Río, sacarla del área de injerencia de Estados Unidos y que saquen rapidito a los 12.000 soldados que dicen que no creo que haya tantas tropas allá, pero ellos dicen que hay 12.000 soldados americanos en ese país. Pero sin entrar a defender al Grupo del ALBA, hablemos también del UNASUR, por ejemplo. ¿Qué ha hecho UNASUR? Una promesa de $300 millones. ¿Cuánto ha desembolsado? Hoy prometieron que iban a entregar los primeros 90, fue lo que dijo, y Amorín dijo que iba a dar 172, pero no concretó nada. Pero sigue siendo, es más la politización y la forma de... Pero entonces no es solo de un lado. Cuando hablamos de UNASUR hablamos del bloque suramericano. El bloque suramericano en cabeza de Brasil, un país que además estuvo en cabeza de la MINUSTAH en Haití, un país que ha tenido al lado de Uruguay y Argentina tropas en Haití. Vemos también países como Colombia, como Chile, que son fuertes contribuyentes y que pueden ayudar en Haití. ¿Qué ha pasado con esos países de bloque, Leonardo? Pues hasta el momento básicamente nada, promesas y promesas, no se ha concretado, digamos, y montos que son irrisorios, teniendo en cuenta la deuda histórica que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces deben concretar sin duda y rápidamente, porque es un país que está totalmente acabado, esas ayudas y de manera, digamos, muy efectiva, concreta y con planes de acción que se vean en la realidad, en la práctica, no que se queden en discursos políticos ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. No hay que meterle tanta ideología, es un país que necesita rápida y urgentemente ayuda. Quiero que miremos también, Juan David, un tema importante que ha sufrido Haití en el pasado y todos los países de la región Caribe, es el tema de los huracanes. En el año 98, luego del huracán Mitch, Haití sufrió una catastrófica destrucción de su infraestructura y en ese momento se prometieron $9.000 millones, recordó Oxfam, la agencia internacional. Sin embargo, solo recibieron 2.000. ¿Usted cree que en este panorama, donde se plantea una reconstrucción total de $11.000 millones, se llegue siquiera a un 20%? Pues es muy difícil garantizar algún porcentaje en particular, además porque la situación económica, uno da limosna cuando está en las buenas, uno no da limosna normalmente cuando tiene problemas económicos. Entonces es una coyuntura particular en que es difícil esperar que los países que pueden dar más dinero tengan la capacidad de hacerlo,
pero yo creo que especialmente lo que ha pasado, y es una tendencia que está pasando con más fuerza, es que los donantes están cansados de que las platas se pierdan y no se usen eficientemente. Tal vez la garantía de que Haití reciba el dinero es que los resultados empiecen a dar, como decía el canciller Amorín del Brasil, es un proceso lento, no vamos a sacar un país del subdesarrollo en 2 años ni en 3 años, seguramente es un programa por lo menos de 15 años, en el mejor de los casos. Solamente si se empiezan a dar los resultados, los países donantes verán la posibilidad de seguir apoyando el proceso, si no, simplemente se harán los locos, como ha pasado y usted ya menciona en otras ocasiones, y no sucederá nada con Haití, seguirá siendo un país que sufrirá y cada cuánto tiempo habrá que perdonarle la deuda y seguirá siendo un país pobre y casi africano. Quiero que hagamos una pequeña pausa y al regreso vendremos con Zoom en 20, la sección más estricta de nuestro programa, con tiempo exacto de respuesta para nuestros analistas. Ya volvemos. Bueno, señores analistas, sección final, Zoom en 20. Te voy a leer la pregunta y voy a empezar con Luis Alberto. 20 segundos para responderla. ¿Qué potencia terminará manejando los millones de dólares para reconstruir Haití y qué tanto lo logrará? 20 segundos. Pues como están dadas las circunstancias, Estados Unidos. Y lo puede lograr en una gran proporción en la medida que ponga una agencia, porque hoy lo planteaba el director del Fondo Monetario Internacional. Esa inundación de dólares que va a llegar a Haití le va a generar un problema bien grave a la economía de ese país si no la maneja alguien que tenga la experiencia de manejar recursos. Perfecto, en 18 segundos. Leonardo, la misma pregunta. ¿Qué potencia terminará manejando los millones de dólares para reconstruir Haití y qué tanto lo logrará? 20 segundos. Yo creo que va a ser un esfuerzo conjunto. Va a ser por un lado la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y por otro lado la Unión Europea. ¿Qué tanto logrará? Pues depende, por supuesto, de la voluntad política del gobierno haitiano, también de la capacidad de gestión y de implementación de planes de desarrollo a corto y mediano plazo. Va a ser difícil, pero yo creo que no va a ser imposible. Perfecto, en menos de 20 segundos. Juan David, le repito la pregunta. ¿Qué potencia terminará manejando los millones de dólares para reconstruir Haití y qué tanto lo logrará? 20 segundos. Lo más probable es que sean los Estados Unidos el que tenga mayor control sobre este programa. Es su área de influencia geopolítica. No está llamado ningún otro país a intrometerse, Estados Unidos no lo va a querer. El Partido Demócrata y senadores tienen intereses económicos en Haití y cuánto lo logrará seguramente podrán aliviar un poco las... Bueno, 20 segundos. Hasta ahí llegamos. Gracias, señores, por esas posiciones y por debatir estos temas. Hasta aquí llegamos con esa emisión de Zoom a la noticia. Gracias a nuestros analistas invitados hoy en estudio, Luis Alberto Villamarín, Leonardo Reales y a Juan David Escobar. A todos nuestros contactos alrededor del mundo y a ustedes, los televidentes. Gracias. Hasta una próxima oportunidad.